Bienvenidos. Somos la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre el entendimiento en el conocimiento de Él. Hoy vamos a compartir cuál fue la persona que Dios le reveló el Evangelio de la Gracia. Bendecidos, la respuesta la encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 12. Dice: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este libro de Gálatas lo escribió Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. Pablo en este versículo aclara que el Evangelio de la gracia de Dios no es un mensaje inventado por hombre, todo lo contrario, le fue revelado por Jesucristo. El versículo dice: el Evangelio no es según hombre, es decir, no proviene de ninguna fuente humana ni de sabiduría natural. En otras palabras, el Evangelio no es una filosofía ni una ideología para ajustarse a intereses o deseos naturales. Familia de la fe, Pablo no recibió el Evangelio de la gracia de otro ser humano, sino que fue revelado a él por Jesucristo. Jesucristo llamó a Saulo de Tarso al ir hacia Damasco. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, del versículo del 1 al 30. Y en el versículo 22 de este capítulo, Saulo luego se llama Pablo. Lo vemos que está compartiendo a las personas lo siguiente. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A Saulo le fue revelado que Jesús era el Cristo, y Cristo es Dios sobre todas las cosas. Al continuar la lectura del libro de los Hechos, encontramos dos veces la historia de su conversión. En Hechos capítulo 22, versículo 4 al 21, y en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. La gracia no fue algo que Pablo aprendiera de libros, ni de filósofos, ni eran tradiciones. Fue una revelación directa de Jesucristo, porque dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que la gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Pablo, quien antes era un perseguidor de los cristianos, experimentó una conversión radical y en 2 de Corintios capítulo 12, del 1 en adelante, comparte que fue llevado al tercer cielo, donde le fue revelado el Evangelio de la gracia. Esta es la razón del por qué los libros de Romanos hasta Hebreos fueron escritos por Pablo. La revelación del Evangelio nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Para finalizar, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Somos la congregación La Gracia de Dios, viviendo en lo sobrenatural. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Bendiciones para todos.